Tuya fue la capital del imperio hitita, así como un centro religioso de primer orden y un importante centro cultural. Hoy es un sitio arqueológico en Turquía, cerca del actual pueblo de Boğazkale, en la provincia de Çorum, dentro de un recodo del río Kızılırmak, en el centro de Anatolia, aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de Ankara. La mayor parte del sitio es la ciudad baja, que se extiende hacia el sur por alrededor de 1 kilómetro cuadrado y está rodeado por muros con puertas decoradas con relieves que representan guerreros, leones y esfinges. Fuera de las murallas se encuentra la necrópolis, que contiene varias tumbas. Las estimaciones actuales indican una población de entre 20.000 y 40.000 habitantes en la Edad de Oro. Las casas comunales fueron construidas con ladrillos de madera y barro, por lo que hoy no hay más evidencia que los muros de piedra de los templos y de los palacios. Con más de 30.000 tablillas cuneiformes sacadas a la luz ininterrumpidamente desde el comienzo de las excavaciones, Hattuya representa el lugar de donde proviene la mayor parte de nuestro conocimiento sobre la civilización hitita, así como una evidencia considerable gracias a la importancia del reino sobre la situación del conjunto de esa zona. Una tableta muestra los detalles del tratado de paz entre los hititas y los egipcios en la época del faraón Ramsés II, después de la batalla de Kadesh, alrededor del año 1283 a.C. Una copia está en exhibición en las Naciones Unidas, en Nueva York, como ejemplo de uno de los primeros tratados de paz internacionales. La tablilla de Kadesh viene como corolario de la batalla de Kadesh, que fue librada a orillas del río Orontes, en la actual Siria, en el año 1273 antes de Cristo, 1275, donde se opusieron o se enfrentaron los dos mayores potencias del antiguo Cercano Oriente, Ramsés II de Egipto y las fuerzas hititas de Muwatalli II. Esta batalla fue el acto final de una larga serie de guerras entre los dos reinos y probablemente fue en la que se utilizó el mayor número de carros de combate tirados por caballos. Calculan que entre 5.000 y 6.000 carros. También fue el primer conflicto de la historia antigua, tan bien documentado que luego fue posible reconstruirlo en todas las fases, incluida la estrategia militar y las armas utilizadas en los combates. Además, este evento fue seguido por el primer tratado internacional, de cuyas cláusulas ya hablaremos, y que eso mencionado que está en las Naciones Unidas. En realidad no se sabe con certeza quién ganó, porque se encontraron documentos hititas que atestiguan su victoria, pero también hay documentos egipcios que en cambio cuentan cómo habían perdido los hititas. Los historiadores modernos se inclinan, sin embargo, a afirmar que los egipcios ganaron, considerando, sin embargo, la ciudad de Kadesh y los territorios circundantes que en realidad permanecieron bajo el dominio hitita. Entonces, en realidad, fue una batalla ganada por los egipcios, suponen, pero que donde los hititas no habrían perdido poder sobre varias de las ciudades. El texto egipcio que habla de la victoria del faraón Ramsés II, por otro lado, conocido con el nombre del poema de Kadesh, más que un relato de la batalla, es como una obra propagandística de los hechos, digamos, de Ramsés. Y el poema tuvo una gran resonancia en todo el reino y de hecho fue hallado como en los templos más importantes de la época, están tallados en las piedras. Bueno, a los hititas se los menciona en la Biblia, pero la verdad es que se había perdido toda memoria sobre ellos, habían desaparecido de la historia durante miles de años, y solo con el descubrimiento de las ruinas de la antigua Hattuya
es que volvieron a la palestra y bueno, y con las investigaciones que se realizaron se pudieron reconstruir los eventos de este pueblo. Ellos se establecieron entre el tercero y el segundo milenio antes de Cristo en Anatolia, después de obviamente dominar a las poblaciones locales, y fundaron un imperio muy fuerte. Ellos eran una población de pastores nómadas del sur de Rusia que fundaron el reino en la península de Anatolia, en la actual Turquía, y el fundador del imperio hitita fue el rey Pitana de Kuyara. Esto fue alrededor del año 1800 a.C., que logró unir algunas tribus bajo el protectorado de la ciudad de Kutelpe, y este fue el primer núcleo del futuro imperio hitita y el primer núcleo unitario de este pueblo hasta entonces organizado en ciudades-estado independientes. Pitana fue sucedido por su hijo Anita, que extendió el dominio de Kuyara, destruyó Hattusha y trasladó la capital a Neya, donde está documentado uno de sus edificios. La dinastía que dio origen al primer gran reino hitita proviene de la misma ciudad de Kuyara. Su iniciador fue el rey Labarna I, que alrededor del año 1680 a.C., una figura que en parte es legendaria y señalada por sus sucesores como modelo de buen gobierno y éxito político y militar. Lo cierto es que con Labarna, Kuyara, de un reino de la ciudad, se convirtió en la capital de un estado regional bastante grande que quizás hasta llegó al mar Mediterráneo. El sucesor fue Labarna II, que después de trasladar la capital a Hattusha, cambió su nombre a Hattushili I. Y continuó la expansión militar tanto hacia el oeste como hacia el norte de Siria con la conquista de Ursum, Hasum, Jaum y Alalak. El estado hitita se enfrentó así al poderoso reino de Shamkad en Alepo, con el que inició una dura lucha. Los éxitos militares no fueron acompañados de solidez política, así que eso lo atestigua una revuelta general que hubo mientras el rey estaba comprometido contra Arzawa y sobre todo en el testamento de Hattushili I, con el que el rey desechó a sus descendientes directos y designó como heredero a un nieto adoptado como hijo, Murshil I, denunciando los complots a los que era sometido dentro de la corte y de su propia familia. Murshil I continuó la expansión hacia el sureste, logrando la conquista y anexión de Alepo, e incluso en una exitosa expedición contra la lejana Babilonia, de la que trajo un rico botín y un gran prestigio, obviamente. Esto fue alrededor del año 1600 a.C. El estado hitita, en esta fase llamado Reino Antiguo, muestra una gran vitalidad y energía, sobre todo a nivel militar, pero también una fuerte inestabilidad. De hecho, el rey tuvo que defender la estructura de poder de la interferencia del poderoso círculo noble, y tal vez también de la asamblea, el Panku, cuya tarea era elegir al nuevo gobernante sobre la base de sus heroicas hazañas en la batalla, una vez que el responsable fallecía. Las contradicciones internas pronto se hicieron muy visibles y Murshili I fue asesinado por su cuñado Jantili I, quien lo sucedió en el trono, iniciando una larga serie de turbias intrigas y paralelas a la decadencia política del antiguo reino. De hecho, perdieron las posesiones sirias. Así que tenemos que ir a un estado, si bien en todos los estados había complots, como al día de hoy, pero los hititas se caracterizaron por tener un estado realmente muy complotista, por llamarlo así, por el hecho de que el emperador o el rey se elegía, como fue luego hacia finales del Imperio Romano también. Con respecto a la religión,
Y el pueblo hitita tiene una singularidad con su politeísmo. Para ellos los dioses no eran formas de realidad universal, sino de unidad territorial. El dios nacional, por ejemplo, el dios del imperio, era un dios soberano con las características del dios de la tormenta, Sirio. Es decir, ellos tomaron esas características de los sirios. Su nombre fue indicado con el ideograma Im y luego fue U, común a varios dioses de diferentes localidades, que de hecho se llegan a contar 21 U. Evidentemente cada U se distinguía de la otra no por una naturaleza diferente, sino por un lugar de culto diferente, y por lo tanto servía para identificar un territorio. Lo mismo ocurría con la divinidad indicada con el nombre o con el ideograma mesopotámico Utu, que significa sol. Parece que había más de una Utu, y Utu también era la diosa del sol de la ciudad de Arina, quien en el arreglo teológico hitita aparece como gobernante y esposa del dios de la tormenta. A los pies de esta diosa se colocaron como ofrenda a los dioses, digamos, todo el panteón. Tiene esta singularidad de ser una diosa sol, contra lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en estos pueblos antiguos, que siempre es un dios sol masculino, porque antiguamente ya se supo que el sol tenía que ver con lo femenino, y luego esto en un punto de la historia que tendría que ver con, llamémosle, la nueva dominación Anunnaki o similares para esa época, se cambió a masculino, o sea, el sol pasó a ser una divinidad masculina y la parte femenina pasó a estar bajo la órbita, digamos, de la luna. Pero antiguamente las deidades solares eran femeninas. Bueno, el panteón hitita tenía muchas divinidades de los más variados orígenes y no tenía una cosmovisión. Digamos que como era directamente una formación únicamente de deidades a los que los hititas habían encontrado ya en Anatolia, digamos. Ellos agarraron lo que encontraron. El servicio a los dioses, digamos, que fundó la presencia hitita en Anatolia, implicó el máximo cumplimiento de la voluntad divina, y esto se logró mediante un gran número de técnicas de adivinación, entre las que están por su importancia. La primera era el auspicio, es decir, la consulta del vuelo y el comportamiento de las aves. O sea que en realidad ellos lo que hicieron fue tomar esas deidades que encontraron sobre todo en la parte de Siria y en la parte de Anatolia y le rendían culto. Pero bueno, tenían esta utilización del auspicio que luego también lo vemos en los romanos. Y por ejemplo, tenían un concepto de pecado y el más importante era el crimen. Digamos, el crimen bastante amplio, ¿no? Y digamos que era un crimen que se castigaba, y este crimen era la transgresión de las normas o de las órdenes divinas, ¿no? Era de fundamental importancia la búsqueda y expiación de estas transgresiones, y tenían una especie de confesión, o sea, se instituyó como una confesión que era muy importante. Y la idea misma del pecado estaba personificada en un dios que se llamaba Vastulasis, que junto con otras deidades abstractas como Hantasas, que era la justicia, y también estaba Instamanasas, que era el cumplimiento, se juntaban, digamos, venían como en tríada con el del pecado, a diferencia de los otros dioses que ordenaban el territorio de alguna forma, o regulaban las relaciones entre los hombres y los dioses y el comportamiento humano. Esto que hablábamos de ese famoso dios de la tormenta, que era el esposo de la diosa del sol y que tenía el mismo nombre en las diferentes regiones que habían sido conquistadas, y lo que hacía era unificarlos por tener ese dios. O sea, es una cosmogonía
a la que no estamos acostumbrados, totalmente diferente. O sea, ellos usaban esas deidades en realidad como nexo entre las diferentes partes de su imperio que fueron anexando, y los unía este dios, estos que se contaron como 21 con el mismo nombre, que tenían los mismos atributos, pero que se les rendía el culto, variaba según el lugar, y esto los unía. Así usaban el panteón de dioses ellos. Y después lo que tenían era esto de, digamos, como forma de justicia, este dios que representaba el pecado, el otro que representaba la justicia, y el otro que representaba al cumplimiento. Y de esta forma se ejercía una especie, obviamente un control sobre la población, y tenían, interesante, el tema de la confesión para saber de alguna forma, para castigar estos pecados. Todas cosas que después se fueron tomando, porque tenemos la adivinación a través de las aves, que se toma en el Imperio Romano, y bueno, el tema de la confesión, que recién se vuelve a tomar en el cristianismo. Bueno, hay dos mitos, los más conocidos, dentro de lo que es la cultura hitita, que uno es el del dios Tilipinu, que está generalmente identificado con el mesopotámico Tamuz, que desaparece provocando la esterilidad de la tierra, pero luego se ve obligado a regresar y restaurar el orden. Y el de la lucha victoriosa del dios del orden, el dios de la tormenta, contra la serpiente Iluyancas, personificando las fuerzas del caos. Y esta concepción nos trae a nuestros días, porque estamos hablando de alguien que restaura un orden, y está hablando del caos. La lucha es contra la serpiente, y bueno, ya entendieron. Nos tenemos que remontar a los hititas para encontrar tan bien expuesto cómo es la cosa. Hay un tercer mito, que es el de la castración del dios del cielo, que era un equivalente al dios Anu mesopotámico, por el dios Kumarbi. Bueno, hay que recordar, porque en lugar de estar vinculado a la tradición mesopotámica, tiene una confirmación, digamos, en el mito griego de la castración de Urano por Cronos. Es un desprendimiento de la tradición mesopotámica, que entre los hititas está presente en las ideas sobre el más allá, en los rituales, los hechizos, en las fórmulas mágicas, en la práctica funeraria de la cremación. Todo eso es como que deriva, o quizás eso haya tenido el mismo origen, pero bueno, lo comparten con los mesopotámicos, que es lógico, porque bueno, se asentaron en esa zona. Bueno, los hititas hablaban un idioma indoeuropeo, porque era un pueblo indoeuropeo, y fueron los primeros pueblos mesopotámicos en hablar este tipo de idioma. Casi todos los textos hititas están escritos en escritura cuneiforme, en tablillas de arcilla, como toda la Mesopotamia, y eran, bueno, textos diplomáticos y comerciales. Y una característica que tienen los hititas es el tema de los carros. Por eso se hacía mención con el tema de la batalla de Kadesh. Se hicieron famosos por este tema de los carros. El carro de guerra, tirado por caballos, que se utilizaba como vehículo principal de muchos pueblos antiguos en la guerra. En Mesopotamia ya se usaba en el segundo milenio antes de Cristo, y obviamente el carro era algo rápido, ligero, que estaba abierto además, montado sobre dos ruedas, tirado por dos o más caballos, y conducido por una auriga, que eso lo vemos que después siguió durante muchos siglos, y se usó especialmente en la Edad de Bronce y la Edad de Hierro en la guerra, y después también se usó para viajes, procesiones, en juegos, en competiciones. Así que ahí vemos más o menos el comienzo de la utilización de este tipo de carro. La palabra carro en sí deriva del latín.
pero bueno, en la antigua Roma y otros países del Mediterráneo antiguo, estos carros se usaban 2 caballos. Y después tenemos la cuadriga, que obviamente era tirada por 4 caballos. Lo que, digamos, el invento fundamental que permitió la construcción de los carros rápidos tirados por caballos para su uso en batalla fue la rueda de radios. Y la primera evidencia de ruedas de carros se remonta al año 2000 a.C. y su uso alcanzó su punto máximo alrededor del 1300 a.C., justamente en la época de la batalla de Kadesh. Y después, bueno, dejaron de tener importancia militar en el siglo IV a.C., pero siguieron las carreras de carros en los circos, sobre todo en el de Constantinopla hasta el siglo VI de nuestra era. A medida que los estados iban creciendo, obviamente la velocidad del movimiento se volvió crucial, ya que el poder central no podía mantenerse ausente ante una rebelión o algo así, entonces tenían que llegar rápido. Y la primera solución a la necesidad fue el carro de guerra, que se empezó a usar en el Oriente, en el cercano Oriente, hacia el 2000 a.C., primero tirado por un buey o por un burro. Eso les permitía cruzar rápidamente las tierras de la zona, que es relativamente plano. Y bueno, los carros eran lo suficientemente ligeros como para incluso pasar un río. Normalmente en el carro iban 2 hombres, tenías al arquero y al auriga, que era el conductor. Digamos, en épocas posteriores, sin embargo, se desarrollaron carros capaces de transportar hasta 5 guerreros. Pero bueno, eso ya es una cuestión es más controvertido ver si esos vehículos eran realmente efectivos por el peso que transportaban, ¿no? Porque la principal ventaja de esto era la movilidad táctica que se le daba a los arqueros. Porque la infantería estaba reglamentada en filas rígidas, y bueno, eso permitía a los generales igualmente mantener el mando y el control durante la acción, digamos, y garantizaba la protección mutua entre los camaradas. Una fuerza de carros podía permanecer a una distancia considerable desde los lados opuestos e igualmente para asaltar a los enemigos con flechas. Entonces, dada la velocidad, era prácticamente imposible que los carros fueran neutralizados por una carga de infantería. Si, por el contrario, una unidad de infantería se hubiera dispersado para reducir el daño causado por las flechas, y también había perdido el beneficio de la protección mutua y en consecuencia digamos que les hubieran dado más fácilmente. Pero desde el punto de vista táctico presentaban un dilema, digamos, precisamente porque eran herramientas complicadas estos carros para cuyo mantenimiento se necesitaban expertos artesanos. De eso se deduce que el mantenimiento de estos carros era caro. Cuando eran de propiedad privada, tendían a generar una clase guerrera de especialistas y a convertir a la sociedad hacia formas de feudalismo. Eso se ve muy bien en la Ilíada de Homero. Y bueno, para resumir, digamos, la población hitita estaba compuesta por familias libres que pagaban impuestos y también tenían esclavos provenientes de las guerras, o sea, eran cautivos de guerra. El soberano, el poder que él tenía no era absoluto porque estaba limitado por la aristocracia. Y bueno, ya dijimos de que se elegía, si bien muchas veces pasaba de padre a hijo el título, pero era con la connivencia de la corte, digamos. Las leyes hititas rara vez preveían la pena de muerte y preferían la compensación monetaria al castigo corporal. O sea que vemos que es algo bastante diverso a lo que estamos acostumbrados para esas épocas, ¿no? Desde un punto de vista artístico, por ejemplo, los hititas trajeron por primera vez a Anatolia estatuas, arquitecturas, palacios, templos. Son muy famosos los leones hititas, que se los puede ver hoy en día en varios museos. Y
que si los vemos también son muy distintos a los leones que solemos ver como estatuas, ¿no? No tienen grandes melenas, por ejemplo. Que está bien que los que estaban al aire libre, los que quedaron expuestos a los vientos y demás, están erosionados, ¿no? Pero hay muchos que estaban bastante bien conservados porque quedaron cubiertos y que además en su época estaban en interiores y que se puede ver que realmente no habían sido elaborados con esas grandes melenas ni tampoco tienen esos cuerpos musculosos, digamos, a los que estamos acostumbrados a ver las representaciones de los leones. Eh, a, mí, a mí me encanta, yo lo tengo que decir, yo estoy enamorada de los leones hititas y también tengo que decir que no son lindos, o sea, objetivamente no son lindos leones, pero transmiten algo, quizás obviamente es subjetivo, pero alguna vez una amiga me dijo que parecían focas. Si me está escuchando, la salud porque tiene absolutamente razón, pero a mí me fascinan, no sé, transmiten algo especial. Quizás sea ese misterio que tiene este pueblo del que recién ahora algunos hablan y bueno, porque se encontraron estas ruinas, ¿no? Y que siempre fueron un misterio. Si bien estaban en los anales de la historia egipcia porque tuvieron muchas guerras entre ellos y ahí sí estaban mencionados, pero solamente se hacía mención. Eh, pero bueno, en esto que es el arte, de lo que estábamos comentando, lo que más llama la atención es eso y al día de hoy en estas ruinas de Hattuya todavía quedan unos pilares con dos leones que eran la entrada a la ciudad y bueno, por lo que vemos que utilizaban mucho esto de los leones, ¿no? Bueno, habíamos dicho ya lo de la religión, que tenía esta influencia extranjera de varios lugares, obviamente eran politeístas, y los dioses principales eran el dios de la tormenta y la diosa del sol, y después teníamos esta especie de tríada del pecado, digamos. Los hititas también se caracterizaron mucho por el tema del uso de los caballos, la domesticación de los caballos. Muchos dicen que después de ahí surgieron los hunos, lo que pasa que hay mucha diferencia en el tiempo, pero dicen que bueno, que los hunos serían descendientes de los hititas, pero esto no está genéticamente comprobado, digamos. Bueno, en el arte, yo mencionaba los leones, tienen una gran influencia de toda la que es la zona de Siria y el arte mesopotámico, que es evidente. Y bueno, esto surge de estas excavaciones que hicieron, de las murallas que encontraron, con puertas imponentes entre torres que cerraban el Palacio Real y los templos, y también la estructura era similar a la mesopotámica. También se utilizaban grandes bloques cuadrados o losas macizas, y después también se usaban un poco los ladrillos en bruto y vigas de madera. En Boyascale se encontraron 5 templos que se puede ver la disposición y digamos que tenían digamos en su interior una especie de patio rodeado de salas y después había una sala del trono y como una especie de celda en realidad donde ponían a la divinidad. Eso son todas cosas bastante raras, digamos, para lo que uno suele imaginar. Las esculturas son muy grandes y también, bueno, está documentado los relieves rupestres en diferentes zonas, como que le llaman santuarios, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es esta puerta que yo decía, en donde hay representada también una procesión de sacerdotes, encabezado por el emperador y la emperatriz. Y las puertas de la ciudad también tienen unos relieves interesantes. Usaban los sellos cilíndricos, también como los sumerios y los babilónicos. Tenían estatuillas, amuletos de oro y plata. Cerámicas monocromáticas y también pintadas con decoración geométrica y
principalmente esto se ve en jarrones y generalmente estos jarrones tenían forma de animal. Y bueno, es un gran misterio porque alrededor del año 1200 a.C. Hattuya desapareció repentinamente. No se supo más nada de los hititas. Eh, Fue una época en donde en toda esa zona, en Medio Oriente, fue un periodo de gran agitación, digamos, que condujo al colapso de varios grandes imperios. Así que, bueno, lo único que podemos decir o que los investigadores dicen es que finalmente hubo unos pueblos misteriosos que atacaron a los hititas, provocando el fin de su imperio, y son los que se llaman los pueblos del mar, que ese fue el nombre que le pusieron los romanos después cuando contaron todo esto. Va a haber una investigación sobre los pueblos del mar porque no solamente acabaron con los hititas, o sea, son mencionados muchísimas veces como esta gente que apareció y atacó grandes imperios y los redujo a la nada. Muchos hablan de Atlantes, pero ya digamos que es raro porque ya la Atlántida ya estaba sumergida, digamos, y sus sobrevivientes ya se habían repartido por el territorio, dando origen a diversos pueblos. Incluso algunos dicen que los hititas también surgieron de ellos. Pero bueno, va a haber que analizar esto de los pueblos del mar. Pero parece que tiene que ver también con el fin del imperio hitita. Porque lo que nos dicen a posterioridad, sobre todo los romanos, es que lo más probable es que hayan sido estos pueblos del mar, ya que el imperio hitita de la noche a la mañana desapareció, se acabó. Hay algunas curiosidades con respecto a su cultura, digamos, y hay una que es muy graciosa porque los llaman los primeros bioterroristas, y en realidad es porque utilizaban ovejas infectadas con diferentes enfermedades como arma de destrucción masiva. Las enviaban a los enemigos y causaban no solo el terror, sino que realmente trasladaban estas enfermedades. Así que los primeros bioterroristas les dicen. También tenían dentro lo que es el matrimonio, había matrimonios mixtos, es decir que estaba permitido el matrimonio de personas del mismo sexo. Así que también eso nos sorprende. Exactamente, no era el único pueblo. Había otros pueblos que también lo permitían, pero digamos que eso no se habla mucho y no eran muy pocos y bueno, nos sorprende porque realmente ahí nos damos cuenta de lo poco que sabemos sobre estas civilizaciones tan antiguas. Bueno, ¿qué más decir sobre los hititas? Que realmente son un gran misterio. Empezamos a conocerlos recién ahora por estas excavaciones y sobre todo por la cantidad de tablillas que salieron con toda esta información. Que nos sorprende, porque si bien obviamente se parece a los pueblos mesopotámicos, pero a su vez tiene sus diferencias notables. Así que, no sé, conociendo a los hititas podríamos decir, y que habrá que investigar más y habrá que esperar a que haya salgan a la luz nuevos resultados de estas investigaciones para seguir conociendo un poco de esta cultura que duró bastante tiempo como civilización y además fue un imperio bastante vasto, porque Anatolia es muy grande, e incluso también, bueno, parte de Siria. Así que, bueno, acá están los hititas. No sé por qué, a mí me caen muy simpáticos.
no sé, son un misterio y es un misterio su desaparición. Así que, bueno, en algún video, no muy próximo porque es difícil encontrar sobre los pueblos del mar, algo coherente sobre estos pueblos del mar, pero sí voy a hacer un video sobre estos pueblos del mar, lo voy a investigar porque, vaya si son interesantes, ¿no? Porque terminaron con muchos pueblos y son el gran misterio